Capítulo 33. El milagro de su hermana Escolástica. ¿Quién habrá, Pedro, en esta vida más grande que San Pablo? Y sin embargo, 3 veces rogó al Señor que lo librara del aguijón de la carne, y no pudo alcanzar lo que deseaba. Por eso es preciso que te cuente del venerable abad Benito cómo deseó algo y no pudo obtenerlo. En efecto, una hermana suya llamada Escolástica, consagrada a Dios Todopoderoso desde su infancia, acostumbraba a visitarle una vez al año. Para verla, el hombre de Dios descendía a una posesión del monasterio situada no lejos de la puerta del mismo. Un día vino como de costumbre y su venerable hermano bajó donde ella, acompañado de algunos de sus discípulos. Pasaron todo el día ocupados en la alabanza divina y en los santos coloquios, y al acercarse las tinieblas de la noche, tomaron juntos la refección. Estando aún sentados a la mesa entretenidos en santos coloquios, y siendo ya la hora muy avanzada, dicha religiosa hermana suya le rogó: «Te suplico que no me dejes esta noche, para que podamos hablar hasta mañana de los goces de la vida celestial». A lo que él respondió: «¿Qué es lo que dices, hermana? En modo alguno puedo permanecer fuera del monasterio». Estaba entonces el cielo tan despejado que no se veía en él ni una sola nube. Pero la religiosa mujer, al oír la negativa de su hermano, juntó las manos sobre la mesa con los dedos entrelazados y apoyó en ellas la cabeza para orar a Dios Todopoderoso. Cuando levantó la cabeza de la mesa, era tanta la violencia de los relámpagos y truenos y la inundación de la lluvia que ni el venerable Benito ni los monjes que con él estaban pudieron trasponer el umbral del lugar donde estaban sentados. En efecto, la religiosa mujer, mientras tenía la cabeza apoyada en las manos, había derramado sobre la mesa tal río de lágrimas que trocaron en lluvia la serenidad del cielo. Y no tardó en seguir a la oración la inundación del agua, sino que de tal manera fueron simultáneas la oración y la copiosa lluvia, que cuando fue a levantar la cabeza de la mesa, se oyó el estallido del trueno y lo mismo fue levantarla que caer al momento la lluvia. Entonces, viendo el hombre de Dios que en medio de tantos relámpagos y truenos y de aquella lluvia torrencial no le era posible regresar al monasterio, entristecido empezó a quejarse diciendo: «Que Dios Todopoderoso te perdone, hermana. ¿Qué es lo que has hecho?». A lo que ella respondió: «Te lo supliqué, y no quisiste escucharme. Rogué a mi Señor, y Él me ha oído. Ahora sal si puedes, déjame y regresa al monasterio». Pero no pudiendo salir fuera de la estancia, hubo de quedarse a la fuerza, ya que no había querido permanecer con ella de buena gana. Y así fue como pasaron toda la noche en vela, saciándose mutuamente con coloquios sobre la vida espiritual. Por eso te dije que quiso algo que no pudo alcanzar, porque si bien nos fijamos en el pensamiento del venerable varón, no hay duda que deseaba se mantuviera el cielo despejado como cuando había bajado del monasterio, pero contra lo que deseaba se hizo el milagro, por el poder de Dios Todopoderoso y gracias al corazón de aquella santa mujer. Y no es de maravillar que en esta ocasión aquella mujer que deseaba ver a su hermano pudiese más que él, porque según la sentencia de San Juan, Dios es amor, y con razón pudo más la que amó más. Y concluyó Pedro: «Ciertamente,
Me gusta mucho lo que dices, Gregorio. Capítulo 34. Cómo vio salir de su cuerpo el alma de su hermana. Al día siguiente, la venerable mujer volvió a su morada, y el hombre de Dios regresó también al monasterio. 3 días después, estando en su celda con los ojos levantados al cielo, vio el alma de su hermana, que saliendo de su cuerpo penetraba en lo más alto del cielo en forma de paloma. Gozándose con ella de gloria tan grande, dio gracias a Dios Todopoderoso con himnos de alabanza y anunció su muerte a los monjes, a quienes envió enseguida para que trajeran su cuerpo al monasterio y lo depositaran en el sepulcro que había preparado para sí. De esta manera, ni la tumba pudo separar los cuerpos de aquellas cuyas almas habían estado siempre unidas en el Señor. Capítulo 35. Del mundo entero reunido ante sus ojos y del alma de Germán, obispo de Capua. En otra ocasión, Servando, diácono y abad del monasterio de Liberio, un antiguo patricio, había fundado en la región de Campania. Fue a visitar a Benito según su costumbre. Efectivamente, frecuentaba su monasterio, y como él estaba también lleno de buena doctrina y de gracia celestial, se intercambiaban dulces palabras de vida y suspirando pregustaban ya el suave alimento de la patria celestial. Habiendo llegado la hora de entregarse al descanso, el venerable Benito subió a la celda situada en la parte superior de una torre y el diácono Servando se quedó en la parte inferior. Una escalera comunicaba un piso con otro. Frente a la misma torre había una habitación amplia donde descansaban los discípulos de ambos. El hombre de Dios, Benito, mientras los monjes dormían aún, se anticipó a la hora de las vigilias nocturnas y se quedó de pie junto a la ventana, orando a Dios Todopoderoso. De pronto, en aquella intempestiva hora nocturna, vio difundirse una luz desde lo alto que ahuyentó las tinieblas de la noche. Aquella luz, en medio de la oscuridad, brillaba con tanto resplandor que su claridad superaba con creces a la luz del día. En esta visión se siguió algo en extremo maravilloso, ya que, según él mismo contó luego, apareció ante sus ojos el mundo entero, como recogido en un rayo de sol. Y mientras el venerable abad fijaba sus pupilas en el resplandor de aquella luz tan brillante, vio como el alma de Germán, obispo de Capua, era llevada al cielo por los ángeles en una bola de fuego. Entonces, queriendo tener un testigo de tamaña maravilla, llamó al diácono Servando repitiendo 2 o 3 veces su nombre a grandes voces. Asustado por aquel grito, insólito en el hombre de Dios, subió y miró,
pero no vio más que una pequeña centella de aquella luz. Y como Servando quedara atónito ante este prodigio tan grande, el hombre de Dios le contó detalladamente todo lo que había sucedido. Enseguida dio aviso al piadoso varón Teoprobo, de la villa de Casino, para que aquella misma noche enviara un mensajero a la ciudad de Capua con el fin de informarse de cómo estaba el obispo Germán. E informándose minuciosamente, supo que su óbito había acaecido en el mismo instante en que el hombre de Dios había visto subir su alma al cielo. Replicó Pedro: cosa sobremanera admirable y de todo punto inaudita. Pero eso que has dicho, de que ante sus ojos apareció el mundo entero como recogido en un rayo de sol, no puedo imaginármelo, porque jamás he tenido semejante experiencia. Pues ¿cómo es posible que el mundo entero pueda ser visto por un hombre? Contestó Gregorio: fíjate bien, Pedro, en lo que voy a decirte. Para el alma que ve al Creador, pequeña es toda criatura, puesto que por poca que sea la luz que reciba del Creador, le parece exiguo todo lo creado, porque la claridad de la contemplación interior amplifica la visión íntima del alma y tanto se dilata en Dios que se hace superior al mundo. Incluso el alma del vidente se levanta sobre sí, pues en la luz de Dios se eleva y se agranda interiormente. Y cuando así elevada mira lo que queda debajo de ella, entiende cuán pequeño es lo que antes, estando en sí, no podía comprender. El hombre de Dios, pues, contemplando el globo de fuego, vio también a los ángeles que subían al cielo, cosa que ciertamente no pudo ver sino en la luz de Dios. ¿Qué hay de extraño, pues, que viera el mundo reunido en su presencia, el que, elevado por la luz del Espíritu, salió del mundo? Y al decir que el mundo quedó recogido ante sus ojos, no quiero decir que el cielo y la tierra redujeran su tamaño, sino que, dilatado y arrebatado en Dios, el espíritu del vidente pudo ver sin dificultad todo lo que estaba por debajo de Dios. Pues a esta luz que brillaba ante sus ojos correspondía una luz interior en su alma, que, arrebatando el espíritu del vidente en las cosas celestiales, le mostró cuán pequeñas son todas las cosas terrenas. Sentenció Pedro: veo que me ha sido de gran utilidad el no haber entendido lo que dijiste antes, pues gracias a mi lentitud en comprender, tu explicación ha sido mucho más completa. Pero ahora que ya me has explicado estas cosas con tanta claridad, te ruego que vuelvas a tomar el hilo de la narración. Pues queridos hermanos, hasta aquí dejamos hoy la lectura espiritual. Ya nos quedan los últimos capítulos, tiene 38 capítulos y ya mañana continuaremos con el 36. Pues bien, después de haber meditado un poquito, haber hecho la coronilla y haber escuchado un poquito la lectura espiritual, os dejo que descanséis y esta tarde nos vemos a las 6:30 con la oración, la exposición del Santísimo y la Santa Misa a las 7:30. Hasta esta tarde. Que tengáis buen descanso.